Eran exactamente las 10:45 en el majestuoso MetLife Stadium de Nueva Jersey. En esta noche cálida de julio, donde el fútbol trasciende las fronteras, el Chelsea Football Club ha sellado su pase a la gran final del Mundial de Clubes 2025, tras imponerse con autoridad por 2-0 al Fluminense de Brasil. Un resultado claro, sí, pero detrás de los números se esconde una historia cargada de emociones, reencuentros y redención. Una historia que lleva nombre y apellido, João Pedro. El delantero brasileño, nacido en Ribeirão Preto hace apenas 23 años, ha vivido esta noche quizás uno de los momentos más intensos y contradictorios de su carrera. Porque no solo fue el autor de los 2 goles que definieron el partido. Fue, sobre todo, el protagonista de un relato profundamente humano. Uno de esos episodios que el fútbol escribe sin avisar. João Pedro regresó hoy al club que lo formó, al club que lo vio crecer, al club con el que soñó por primera vez con ser futbolista profesional. Y lo hizo, irónicamente, vistiendo una camiseta azul, la del Chelsea, que hoy celebró su talento como si fuese propio de toda la vida. Su fichaje por el conjunto londinense, cerrado de manera casi relámpago hace apenas 6 días por una cifra cercana a los 60 millones de libras esterlinas, procedente del Brighton Hove Albion, fue recibido con escepticismo en algunos sectores de la prensa británica. ¿Estaba preparado? ¿Merecía esa inversión? ¿Se adaptaría al esquema de juego? Preguntas que esta noche quedaron silenciadas, disipadas por una actuación sobresaliente que incluso sorprendió al propio cuerpo técnico liderado por Enzo Maresca. João Pedro no solo respondió con goles, sino con liderazgo, inteligencia táctica y una madurez emocional que conmovió a todos los presentes. El primer momento de magia llegó temprano, en el minuto 18. El Chelsea construía desde atrás, con paciencia, como si tejiera una red invisible que poco a poco envolvía al Fluminense. De pronto, un pase profundo, quirúrgico, rompió líneas. João Pedro controló con un toque sutil, y sin dudar, definió con precisión milimétrica al palo derecho del arquero Fabio. El balón besó la red suavemente. Y entonces, silencio. João no celebró. Levantó los brazos, con gesto solemne, pidió perdón y bajó la cabeza. Su mirada se perdió unos segundos en el césped, como si viajara en el tiempo, como si en ese instante recordara cada entrenamiento en Serem, cada tarde de ilusión en las categorías juveniles del Flu. El estadio, dividido entre hinchas brasileños y británicos, quedó en una suerte de pausa emocional. No hubo silbidos, ni gritos. Solo respeto. Y acaso, algo de tristeza. Pero el fútbol, como la vida, no se detiene. Y João Pedro aún tenía más que decir. Más que demostrar. A los 53 minutos, el Chelsea salió jugando desde el fondo con una fluidez envidiable. Fue una jugada coral, colectiva, de esas que parecen ensayadas durante meses, aunque nacen del entendimiento instintivo entre jugadores que hablan el mismo lenguaje del balón. La pelota circuló de banda a banda, arrastrando marcas, desarmando el bloque defensivo del Fluminense. Hasta que llegó a João, justo en la frontal del área. Controló, se perfiló, y disparó con toda la fuerza que llevaba dentro. El remate fue un misil. El balón impactó en el travesaño con violencia, vibró en el aire por una fracción de segundo y cayó dentro del arco. Un golazo. Un grito ahogado que ahora sí liberó al brasileño. Lo celebró con los puños cerrados, mirando al cielo, pero sin euforia excesiva. Había alivio. Había justicia. Había destino. El Chelsea dominó el resto del encuentro con solvencia. Fluminense lo intentó, pero la diferencia estaba marcada. No solo en el marcador, sino en el espíritu del juego. El equipo inglés fue más compacto, más contundente, y tuvo al hombre de la noche en estado de gracia. João Pedro fue ovacionado cuando fue sustituido en el minuto 87. El MetLife Stadium se puso de pie. Los hinchas del Chelsea corearon su nombre. Y desde el sector brasileño, tímidos aplausos se dejaron escuchar. Porque cuando el talento va de la mano del respeto, incluso el rival aplaude. Así, con esta noche inolvidable como telón de fondo, el Chelsea se instala en la final del Mundial de Clubes 2025. Pero más allá del resultado, más allá del trofeo que ahora está un paso más cerca, esta jornada quedará en la memoria colectiva del fútbol por lo que representó. Por el reencuentro de un hijo con su casa.
Por la madurez de un joven que supo honrar sus raíces incluso en la competencia más feroz. Por el nacimiento de una nueva estrella en el firmamento europeo. João Pedro no solo venció al Fluminense esta noche. Venció también a la presión, a la nostalgia, a la duda. Y con ello, quizás, dio el primer gran paso hacia una historia que recién comienza. Apenas terminado el encuentro, con el eco de los cánticos aún flotando en el aire del MetLife Stadium, las cámaras captaron un momento revelador. Enzo Maresca, el entrenador del Chelsea, se dirigía a la zona mixta con una expresión difícil de clasificar. No era una simple alegría por la victoria. No era soberbia, ni tampoco alivio. Era emoción genuina. Como quien ha presenciado algo que va más allá de lo deportivo. Algo que toca lo humano. En declaraciones breves pero cargadas de significado, Maresca no escatimó elogios. Dijo, sin rodeos, que lo de João Pedro había sido excepcional. No solo por los goles. No solo por el despliegue físico y la lectura táctica. Sino porque, y esto lo subrayó con voz temblorosa, el jugador había entrenado apenas 2 veces con el grupo antes de este partido. 2 sesiones. 48 horas de adaptación. Nada más. En ese breve lapso, João Pedro no solo se insertó en el sistema, sino que brilló como si llevara meses con sus compañeros. Fue una actuación madura, profesional y decisiva, afirmó el técnico italiano, aún con la mirada perdida en el césped que acababan de abandonar. Del otro lado, João Pedro ofrecía declaraciones con un tono contenido. Su voz no temblaba, pero en sus ojos se notaba la tensión emocional. Se lo veía conmovido. Consciente del peso de lo vivido. Le debo todo a Fluminense, dijo ante los micrófonos, con humildad. Fue mi casa, es mi raíz. Pero hoy defiendo esta camiseta. Hoy mi trabajo es darlo todo por el Chelsea. Y eso hice. No hubo arrogancia. Solo verdad. La clase de verdad que conmueve incluso a quienes no siguen el fútbol. Y es que la noche no solo fue especial por los sentimientos cruzados. También lo fue por su trascendencia histórica. Con esta victoria, el Chelsea accede por segunda vez en su historia a la gran final del Mundial de Clubes. La primera había sido en 2021, cuando cayeron en una intensa batalla frente al Palmeiras. Aquella derrota quedó grabada como una espina. Una herida que aún dolía en el vestuario, y que muchos de los actuales jugadores recuerdan con una mezcla de frustración y motivación. Pero este torneo, el del 2025, está escribiendo una narrativa diferente. Una versión más madura, más ambiciosa del Chelsea. Un equipo que no solo busca ganar, sino hacerlo con convicción. En su camino hacia esta final, ha mostrado una autoridad difícil de cuestionar. En fase previa, despachó con contundencia al Benfica portugués, mostrando solidez defensiva y agresividad ofensiva. Luego, en semifinales, venció con autoridad al propio Palmeiras, en una suerte de revancha silenciosa que tuvo gusto a redención. Y ahora, la victoria sobre Fluminense, quizás la más emocional de todas, cierra un camino de vértigo y evolución. La mirada ahora se posa en el 13 de julio, fecha en la que el MetLife Stadium volverá a vestirse de gala para recibir la gran final del torneo. El rival aún está por definirse. Será el ganador del duelo de gigantes entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. 2 potencias europeas, con estilos diferentes, con egos enormes, con historias pesadas. Pero Chelsea ya está ahí. Esperando. Preparado. Y si algo dejó claro esta noche es que no llegan a esa instancia por casualidad. Llegan con argumentos. Con fútbol. Con un equipo que combina juventud y experiencia, técnica y compromiso. Y, sobre todo, con un nuevo referente en el frente de ataque. Un muchacho brasileño, criado en Fluminense, que en apenas 2 entrenamientos y 90 minutos de juego, ya se ha ganado el corazón de Londres. Esta final no será solo la oportunidad de levantar el trofeo. Será la posibilidad de cerrar un ciclo, de sanar viejas heridas, y de inaugurar una nueva era. Una era que, quizás, tenga a João Pedro como su bandera. Detrás de cada victoria hay una arquitectura invisible. Una serie de decisiones, ajustes y convicciones que, aunque no se ven desde las tribunas ni se aplauden como los goles, resultan fundamentales. En el caso del Chelsea, esa estructura lleva hoy el nombre de Enzo Maresca.
El técnico italiano, que asumió el mando a mediados de temporada tras la salida de Mauricio Pochettino, llegó en un momento de dudas, con un vestuario fragmentado y un proyecto en plena reconfiguración. No era fácil. El Chelsea venía de años irregulares, con inversiones millonarias pero sin una identidad clara. Sin embargo, en silencio, con trabajo constante, Maresca fue ensamblando algo que parecía esquivo, un equipo de verdad. Y cuando se habla de equipo, no se trata solo de táctica. Se trata de unión, de sincronía, de un propósito compartido. Maresca apostó por un modelo que prioriza la juventud, la versatilidad y el aprendizaje rápido. En su visión, no hay espacio para nombres vacíos ni jerarquías inamovibles. Lo que importa es la entrega, la comprensión del juego y la capacidad de crecer en entornos de presión. El fichaje de Joao Pedro es el reflejo perfecto de esa filosofía, un jugador joven, con proyección, pero también con el carácter suficiente para brillar en noches como esta. En la conferencia de prensa posterior al partido, Maresca se mostró sereno, pero con esa chispa en los ojos que solo aparece cuando el orgullo se mezcla con la satisfacción profesional. Habló de orgullo, sí. Pero no de forma superficial. Lo dijo como quien ha visto a su grupo superar obstáculos internos, consolidar una idea de juego y mantener una mentalidad colectiva inquebrantable. Estamos construyendo algo, dijo. No perfecto, pero real. Y esa frase resonó con fuerza en la sala. Porque en un fútbol cada vez más dominado por lo inmediato, apostar por la construcción paciente es casi un acto de rebeldía. Pero mientras el Chelsea consolidaba su propuesta, el otro lado del campo contaba una historia distinta. El Fluminense, campeón de la Libertadores y símbolo del juego asociativo sudamericano, llegaba con expectativas altas, pero se topó con un rival superior en intensidad, orden y claridad de ideas. El equipo de Fernando Dainais mostró algunos pasajes de buen fútbol, especialmente en el primer tramo del partido, donde intentó imponer su característico estilo de posesión y circulación pausada. Sin embargo, fue superado física y tácticamente. El primer gol, obra de Joao Pedro, fue más que una jugada. Fue un golpe emocional. Un puñal directo al alma de un grupo que no supo recuperarse del todo. El Fluminense sintió el peso de la ocasión, la presión del escenario, la complejidad del rival. Y aunque no bajó los brazos, tampoco encontró respuestas eficaces. Fernando Dainais, un técnico conocido por su pasión y su defensa del fútbol ofensivo, fue honesto al finalizar el encuentro. Reconoció la superioridad del Chelsea sin excusas, aunque también quiso destacar el esfuerzo y la entrega de sus jugadores. Nos enfrentamos a un gran equipo, dijo. Pero dimos todo. Nos faltó claridad, quizás, pero no voluntad. Sus palabras resumen la noche del equipo carioca, una mezcla de dignidad y resignación. Porque aunque el resultado fue justo, también fue doloroso. Especialmente por el contexto emocional, enfrentar a uno de sus hijos futbolísticos, Joao Pedro, convertido en el verdugo que silenció sus aspiraciones. Así, en este juego de contrastes, quedó trazada la narrativa de esta semifinal. Un Chelsea en ascenso, joven, compacto, convencido de su camino. Y un Fluminense que, aunque valiente, tropezó ante un proyecto más consolidado. La diferencia no estuvo solo en los goles. Estuvo en los procesos. En el tiempo. En la idea. Y mientras Maresca celebra el fruto de una apuesta arriesgada, Dainais empieza a reconstruir desde la experiencia. Porque si algo enseña el fútbol es que cada caída deja semillas. Y de esta noche, en Nueva Jersey, ambas instituciones se llevarán lecciones valiosas. Unos, en la cima. Otros, heridos, pero de pie. A medida que se apaga el eco de las tribunas y las luces del MetLife Stadium comienzan a descender lentamente, el Chelsea se retira con la satisfacción del deber cumplido, y también con algunas inquietudes. La clasificación a la final del Mundial de Clubes 2025 es un hecho. La alegría es legítima. Pero el camino aún no está completo. Y los últimos metros siempre son los más exigentes. Uno de los focos de atención en las próximas horas será el estado físico de Moisés Caicedo. El mediocampista ecuatoriano, motor silencioso del sistema de Maresca, se retiró con molestias tras una torcedura leve en el tobillo derecho. Aunque en principio no parece una lesión grave, será evaluado con cautela en las próximas 48 horas. Su presencia en la final aún no está garantizada.
Y su ausencia podría alterar profundamente el equilibrio de un mediocampo que depende de su intensidad, de su lectura del juego y de su capacidad para sostener transiciones ofensivas y defensivas por igual. Pero más allá de esa incertidumbre, hay señales de construcción que entusiasman. El Chelsea está encontrando algo que hace tiempo se le escapaba entre los dedos, una identidad. Bajo la dirección serena y meticulosa de Enzo Maresca, el conjunto londinense ya no parece una colección de talentos aislados. Ahora hay estructura, hay roles definidos, hay entendimiento colectivo. Y sobre todo, hay hambre. No la ansiedad desesperada del que necesita ganar, sino la determinación tranquila del que sabe hacia dónde va. En ese contexto, la aparición de Joao Pedro no solo ha sido sorpresiva. Ha sido simbólica. Su irrupción marca un punto de inflexión. Un antes y un después. Porque no se trata simplemente de un delantero que anotó 2 goles en una semifinal. Se trata de un jugador que ha llegado para cambiar dinámicas. Para ofrecer soluciones. Para encarnar una visión de futuro que el club ha estado buscando entre apuestas millonarias y reconstrucciones inconclusas. Joao Pedro ha puesto su nombre sobre la mesa, y lo ha hecho en la noche más exigente hasta ahora. Ahora, el Chelsea está a un paso de hacer historia. Solo un partido los separa del trofeo más codiciado del fútbol de clubes a nivel global. Una segunda oportunidad para conquistar un título que se les negó en 2021. Una revancha silenciosa que ya se huele en el ambiente. Y como ha ocurrido tantas veces en los últimos años, el fútbol europeo vuelve a imponerse con claridad. A pesar de los cambios de formato, de las alteraciones del calendario, de la supuesta globalización del juego, la realidad sigue mostrando a las potencias del viejo continente como dominadoras absolutas en este tipo de torneos. Chelsea, esta vez, no solo representa a Inglaterra. Representa también al modelo de trabajo europeo, planificación, inversión, estructura táctica y, cada vez más, apuesta por el talento emergente. Porque lo que diferencia a este Chelsea no es solo el dinero que lo sostiene. Es la capacidad de adaptarse, de reinventarse, de confiar en piezas jóvenes que necesitan espacio para florecer. Y bajo esta nueva gestión técnica, encabezada por Maresca, ese espacio empieza a abrirse. El Chelsea ha dejado atrás los años de promesas rotas y proyectos desechados. Ahora, con un equipo en formación pero lleno de convicción, se asoma a la final como un contendiente real, legítimo. No será fácil. Ni contra el Real Madrid ni contra el PSG. Pero este Chelsea tiene algo que muchos no esperaban, alma. Y esa, quizás, es la gran victoria antes de la victoria final.